Montaplex, el juguete que marcó nuestra infancia. ¿Te acuerdas de cuando la felicidad costaba solo unos pocos duros? Cierra los ojos y viaja conmigo a los años 80. Imagina la salida del colegio. Corres hacia el kiosco de tu barrio, esquivas las chucherías, las revistas y los cómics, y tus ojos se clavan en una tira de sobres de papel colgados con pinzas. Eran coloridos, prometían batallas épicas y tenían un nombre grabado a fuego en la memoria de una generación: Montaplex. Hoy, en el canal, vamos a abrir el baúl de los recuerdos para hablar de los juguetes que conquistaron las alfombras de nuestras casas. ¿Qué era exactamente Montaplex? Para los más jóvenes que nos estén viendo, Montaplex no era una consola ni un juguete caro de centro comercial. Era la democratización del juego. Se trataba de pequeños sobres sorpresa de papel que contenían figuras de plástico inyectado, listos para montar. Fabricados en España, principalmente por la empresa española de juguetes, Esjusa. Estos sobres eran la estrella indiscutible de los kioscos en los años 70 y 80. ¿Por qué triunfaron tanto? El precio, eran ridículamente baratos. Por 25 pesetas, tenías horas de diversión garantizada. La accesibilidad. No tenías que esperar a Navidad o a tu cumpleaños. Era el premio perfecto por portarte bien o el gasto fijo de la paga semanal. El factor sorpresa. Las ilustraciones de los sobres eran increíbles y, aunque el contenido a veces no era tan espectacular como el dibujo, la emoción de rasgar el papel era insuperable. El ritual, de la matriz al campo de batalla. Comprar un Montaplex era solo el principio. El verdadero ritual venía después. Abrir el sobre, rasgar ese papel fino y dejar caer el contenido sobre la mesa. La matriz de plástico. Dentro encontrabas las famosas matrices o coladas. Las piezas venían unidas a un esqueleto de plástico duro. El montaje y los cortes. Había que arrancar las piezas con los dedos o con los dientes si se ponía difícil. A menudo, te quedabas con rebabas de plástico que pinchaban, pero a nadie le importaba. A jugar. Encajabas las piezas y, de repente, tenías un tanque, un avión o un escuadrón entero de soldados. Nota nostálgica. Hay que ser sinceros, la calidad no siempre era la mejor. A veces las piezas no encajaban, los rifles de los soldados venían doblados o a un caballo le faltaba un trozo de pata. Pero ahí es donde entraba nuestra imaginación. Un multiverso en el kiosco. Montaplex no se conformó con un solo tema. Crearon su propio universo expansivo. En sus sobres podías encontrar prácticamente de todo. Batallas históricas. La Segunda Guerra Mundial era el tema estrella. Soldados americanos, alemanes, japoneses, con sus tanques y jeeps a pequeña escala. El lejano oeste. Indios, vaqueros, fuertes de madera, caravanas y caballos. Ciencia ficción. Naves espaciales, astronautas y alienígenas, aprovechando el tirón de Star Wars y la era espacial. Vehículos y aviación, coches de Fórmula 1, cazas de combate y helicópteros listos para volar por el pasillo de tu casa. Las portadas de estos sobres, ilustradas a mano, son hoy en día auténticas obras de arte pop que muchos coleccionistas enmarcan. El declive y el legado. Con la llegada de los años 90, los gustos empezaron a cambiar. Las videoconsolas de 8 y 16 bits, la televisión y los juguetes de plástico de mayor calidad venidos del extranjero hicieron que los humildes sobres de Montaplex fueran desapareciendo lentamente de los kioscos. Sin embargo, Montaplex nunca desapareció del todo. Hoy en día existe un mercado de coleccionismo feroz. Sobres sin abrir que en los 80 costaban pesetas, hoy se venden por cifras considerables en Internet. Montaplex nos enseñó que no hacían falta baterías, pantallas ni grandes presupuestos para vivir aventuras increíbles. Solo necesitabas un sobre de papel, un poco de plástico barato y una imaginación infinita. Los grandes superventas de Montaplex. La temática bélica, los reyes absolutos. Sin lugar a dudas, los soldados de la Segunda Guerra Mundial y conflictos modernos fueron los sobres más vendidos de la historia de Montaplex. A los niños les encantaba montar batallas masivas en la alfombra o en el parque. Los bandos.
Los sobres más buscados eran los de americanos, casi siempre en plástico verde, alemanes, en plástico gris o azulado, y japoneses, en amarillo o crema. Armamento y vehículos. No solo eran muñequitos, los sobres que incluían tanques, como el famoso tanque Sherman, Jeeps, ametralladoras pesadas, cañones y trincheras volaban del kiosco. Series míticas. Nombres de sobres como Batalla de Normandía, Comandos de Asalto o la Batalla de las Ardenas eran un éxito asegurado. El lejano oeste, el subcampeón indiscutible. En los años 70 y principios de los 80, las películas western y series como Bonanza todavía dominaban la televisión y eso se reflejaba en los juguetes. El salvaje oeste era el segundo gran pilar económico de Montaplex. Indios y vaqueros. La eterna confrontación. Sobres llenos de indios con arcos y plumas, y vaqueros disparando. El séptimo de caballería. Soldados a caballo tocando la corneta, que eran el sueño de cualquier chaval para hacer cargas por el pasillo. Complementos. Carretas, tipis, canoas, tótems e incluso pedazos de fuertes de madera. Aviación y vehículos militares a escala. Muchos niños no querían soldados pequeños, sino las máquinas. Montaplex tenía una línea espectacular de vehículos donde el usuario tenía que montar el fuselaje, las alas, el tren de aterrizaje y las hélices. Cazas y bombarderos. Aviones míticos como el Messerschmitt o los cazas a reacción modernos como el F-14 Tomcat. Portaaviones. Increíble pero cierto. Llegaron a vender sobres que al montarlos formaban pequeños barcos y portaaviones con avioncitos para poner en cubierta. Coches y competición. Aprovechando la afición al motor, lanzaron colecciones que se alejaban de los disparos y se centraban en la velocidad. Fórmula 1. Sobres con pequeños bólidos que imitaban los coches de grandes premios de los años 70, con sus alerones y ruedas anchas. Motos de gran premio. Pilotos tumbados sobre sus motocicletas listos para hacer carreras empujándolos por el suelo de terrazo. Ciencia ficción y el espacio, el boom moderno. A finales de los 70, con el estreno de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, y el interés por la carrera espacial, Montaplex se adaptó rápidamente. La serie Cosmos. Sobres que traían astronautas, rovers lunares, naves espaciales de diseños rarísimos y bases extraterrestres. No llegaron a vender tanto como los soldados, pero marcaron mucho a la generación que creció entre finales de los 70 y principios de los 80. Expectativa contra realidad. Las chapuzas entrañables de Montaplex. Seamos sinceros. La nostalgia nos hace recordar las cosas mejor de lo que eran, pero los que crecimos en los 80 sabemos que abrir un sobre de Montaplex era un deporte de riesgo. Había fallos, sí, pero esos mismos fallos hoy nos sacan una sonrisa. Si coleccionaste Montaplex, seguro que viviste alguna de estas situaciones. El engaño de la portada, las ilustraciones de los sobres eran dignas de un cartel de cine de Hollywood. Veías explosiones, aviones en llamas y soldados hiperrealistas. Pero al abrir el sobre, te encontrabas un puñado de muñequitos de plástico verde de un solo color. La imaginación tenía que rellenar el 90% del hueco entre el dibujo y el juguete. Las rebabas asesinas, separar las piezas de la matriz de plástico no era fácil. Si tirabas muy fuerte, te quedaba un pincho de plástico sobrante, la famosa rebaba, en el casco del soldado o en la rueda del coche. Más de uno se pinchó un dedo jugando, o acabó usando los dientes para intentar dejar la pieza lisa. Fusiles que disparaban a las esquinas. El plástico inyectado a veces jugaba malas pasadas al enfriarse. Era súper común que los rifles y las escopetas de los soldados vinieran completamente curvados en forma de U. Tus tropas tenían que disparar de lado. Las escalas imposibles. Montaplex reciclaba muchos moldes y a veces mezclaba cosas sin sentido. Podías encontrarte un soldado que era más alto que el tanque que venía en el mismo sobre, o un caballo del lejano oeste del tamaño de una casa. Las proporciones eran, por decirlo de alguna manera, flexibles. Ingeniería de supervivencia. Montar los aviones o los vehículos era un examen de paciencia. Muchas veces el pitorro no cabía en el agujero. ¿La solución?
Masticar un poco la pieza para ablandarla o robarle el pegamento y medio a tu madre para dejar el avión. Soldado para siempre. Los soldados heridos de fábrica. Por fallos en los moldes, a veces el plástico no llegaba a todos los rincones. Siempre tenías en tu batallón a un soldado al que le faltaba media pierna, no tenía cara, o le faltaba el cañón a su pistola. Eran los veteranos de guerra de tu alfombra. A pesar de todo esto, nos daba igual. Nadie iba a reclamar al kiosquero por un sobre que había costado unos pocos duros. Esas imperfecciones hacían que cada batallón fuera único.